veggies from Mexico. Mexico's best produce. Gracias a todos por acompañarnos en el último webinar del mes de agosto. Tenemos el gusto de presentar al ponente Paul Ahumada con el tema del día de hoy, que es Derechos Humanos y Laborales. Paul es licenciado en Publicidad y Mercadotecnia, enfocado a la mercadotecnia social. Actualmente es estudiante de la maestría en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac, México Norte. Fue consultor acreditado por la Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas con certificaciones en Global Reporting Initiative. Ha sido docente en materias de responsabilidad social y sustentabilidad, asesor de empresas en esta materia representando a B Sustentabilidad y Responsabilidad Social. Actualmente colabora de manera permanente en Tornicenter, fungiendo como Community Lead. Paul, pues no me resta más que darte las gracias por estar con nosotros. Te cedo el uso de la voz y es un gusto contar con tu participación. Gracias por la presentación, como les digo. Muchos de ustedes ya me conocen, muchos de ustedes ya los conozco. Ya hemos participado en diferentes capacitaciones, tanto presenciales, hemos tomado capacitaciones juntos y con base en la necesidad que se ha visto dentro de las empresas generales, ¿no? Empresas agrícolas o empresas no agrícolas, en este caso para las empresas agrícolas, el tema de los derechos humanos y del cómo los estamos llevando a cabo, de cómo los estamos implementando dentro de nuestros procedimientos. Esta capacitación va de la mano con saber, con lo que ya sabemos, con lo que creemos saber y con lo que quizás vayamos a descubrir. El taller del día de hoy, el taller de hoy se llama Herramienta para la aplicación de derechos humanos en las empresas. Habla de derechos humanos y de derechos laborales. Este está basado en el documento de hacer negocios respetando los derechos humanos, herramienta para las empresas, que fue creado por el Pacto Mundial de los Países Bajos, junto con la Oxfam y la SHIFT. La Oxfam es una organización que se dedica a proteger diferentes temas y la SHIFT es una organización que regula el tema de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, de los derechos humanos en las empresas. Esta esta pertenece a Naciones Unidas. Una de las preguntas que usualmente nos hacemos cuando vamos a revisar temas de derechos humanos a las empresas es de qué forma pueden los negocios estar conectados a los impactos de los derechos humanos. Cuando se habla con las empresas acerca de los derechos humanos surgen diferentes preguntas. ¿De qué soy realmente responsable como negocio? ¿Acaso los derechos humanos no son responsabilidad del gobierno? Y también, ¿qué pasa si queremos hacer algo más allá de solo respetar los derechos humanos? Mis respuestas usualmente son, ¿de qué soy realmente responsable como negocio? Bueno, vamos revisando cuáles son tus impactos con base en tus operaciones. Lo segundo, ¿acaso los derechos humanos no son responsabilidad del gobierno? Lo vamos a descubrir, pero el gobierno no acapara todo, no acapara minorías, y una empresa acapara minorías. ¿Qué pasa si queremos hacer algo más allá de solo respetar los derechos humanos? No pasa nada, te fortalece, pero siempre y cuando al momento de tú querer hacer más allá de los derechos humanos, no atentes o realmente hagas las cosas correctamente y desde fondo, desde un núcleo que ya le hemos platicado en otros cursos de los temas de los núcleos. Las acciones y las decisiones de las empresas pueden afectar al ejercicio de los derechos humanos de manera positiva o de manera negativa. Voy a cambiar por el día de hoy la palabra negativa por no tan positivo. Sabemos que no se escucha tan bonito, que es negativo, pero bueno, vamos a cambiarlo por no tan positivo. En las diapositivas se va a aparecer así, pero vamos a ponerlo como no positivo.
Las empresas pueden afectar los derechos humanos de sus empleados, de los trabajadores de contrato, de los trabajadores de cadena de suministro, de las comunidades en el entorno de sus operaciones, de sus clientes, también pueden de los usuarios finales de sus productos y servicios. O sea, las empresas pueden afectar los derechos humanos de todos los grupos de interés con los cuales interactúa esta misma, incluso con los temas de los terceros, que más adelante también vamos a verlo. El respeto de los derechos humanos viene vinculado con los beneficios y oportunidades de negocios, como mejorar la retención de empleados y tasas de reclutamiento, un punto muy importante. El año pasado, justo estamos recordando qué capacitación fue la del año pasado, y hablamos un poco de medición, de métricas. El año pasado, los que estuvieron, y si se acuerdan, empezamos a hablar qué tanto porcentaje de retorno estamos teniendo de las personas que regresan a trabajar con nosotros y qué tanto nos están costando. Entonces, las situaciones por las cuales ellos están regresando pueden ser variadas, pero todas vienen desde el núcleo del respeto de los derechos humanos y los derechos laborales. Entonces, mejora la retención de empleados y, por lo cual, las tasas de reclutamiento o el costo del reclutamiento, pues, disminuye. Mayor acceso a las oportunidades de negocio con los clientes de gobierno, con empresas financieras y con negocios del negocio. ¿Qué me refiero con negocios del negocio? Que son empresas que son nuestros clientes, los cuales nos piden ciertos parámetros para poder comprarnos. También mayor acceso al capital de la empresa. ¿Por qué? Porque al momento de respetar los derechos humanos, al momento de ejercer bien los procesos que tenemos que tener correctamente, por así decirlo, vamos a mejorar absolutamente la operatividad de la empresa. Por lo cual, si nosotros ya estamos midiendo temas de retorno, de reclutamiento, de retención de empleados, de retorno, podemos medir el tema de eficiencia. ¿Cuánto me está costando el tiempo, el minuto de cada persona? ¿Cómo lo estamos invirtiendo? Entonces, vamos haciendo un tema de ahorro, vamos haciendo un tema de, pues realmente un tema de rentabilidad. También las relaciones mejoradas con todos nuestros grupos de interés. ¿Qué grupos de interés? Internos, accionistas, cuestiones de empleados, proveedores directos, en externos sería la comunidad, los familiares de nuestro personal, también serían los proveedores de nuestros proveedores. Entonces, vamos mejorando mucho esta parte al momento de nosotros exigir temas de derechos humanos y derechos laborales y además de implementarlos. También la creación de nuevos e innovadores productos y servicios por parte de las empresas. He notado que durante mis 2 años que ya he estado al 100% en el tema de la consultoría, el tema de tener el derecho de respetar los derechos humanos, los derechos laborales, crear nuevos métodos o procedimientos que puedan mejorar la calidad de vida de la empresa, por lo tal nos da un tema de rentabilidad, nos da un retorno de la inversión, nos hace necesitar más, nos hace necesitar crecer, nos hace necesitar avanzar con el objetivo, pues, de seguir subsistiendo como empresa. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de la conexión entre la empresa y los derechos humanos. En la práctica, algunos derechos humanos están con mucho riesgo de ser impactados de manera no positiva. No difiere de las industrias, la verdad, no todas las empresas son perfectas, pero hay empresas hay giros que incumplen más que otros, por eso están aún más vigilados. Cualquier empresa podrá estar potencialmente involucrada con cualquier situación de derechos humanos, incluso con temas de derechos positivos humanos, o sea, impactando de manera positiva y impactando de manera no tan positiva. De cualquier manera, las empresas pueden tener un proceso de remediación o un proceso de saber identificar con el mapeo que hacen algunos de ustedes, con el mapeo de sus impactos de cuestiones ambientales, de cuestiones de calidad de vida, de cuestiones de seguridad. Entonces, si nosotros somos conscientes de esta parte, pues bueno, por nuestra propia operatividad, pues sí nos va a afectar el tema de diferentes cuestiones negativas o no tan positivas entre los derechos humanos, pero tenemos un método de remediación.
Los ejemplos de conexión entre una empresa y los derechos humanos, como lo aquí les expongo, en el número 1 están, por ejemplo, recursos humanos. Los ejemplos de temas relevantes, por ejemplo, está el personal masculino y femenino contratado, pagado y promovido con base exclusiva en sus competencias relevantes para el trabajo. 2. Las mujeres y los hombres cuentan con un salario igual por el mismo trabajo. 3. ¿Cómo se maneja el acoso en el lugar de trabajo? Todos los que pertenecen a Eleven Rivers o Vegas for México, ya tenemos documentos, ya contamos con diferentes procedimientos, pero ¿cuántos de nosotros realmente los hacemos correctamente? Es lo que les platicaba al principio. Si tenemos las cosas, hay que empezar a implementarlas. Al momento de implementar este tipo de procedimientos, vamos a asegurar un tema de perdurabilidad para la empresa. Porque recuerden que el tener una actividad no tan positiva ante los derechos humanos también repercute al tema financiero. En estos puntos podemos tener políticas de no discriminación o procesos de contratación evitando cumplir una cuota de género y contratando por competencias y habilidades. Muchos de nosotros hemos estado compitiendo con temas de, bueno, de cubrir cuotas de género. En muchas ocasiones diferentes organismos nos piden que si son 10 puestos gerenciales o 10 puestos de mando, 5 sean de hombres y 5 sean de mujeres. Pero al momento de tener un proceso de contratación bien establecido con habilidades, capacidades y conocimientos, esta cuota de género pues se va a topar. ¿Por qué? Porque si seguimos dándole seguimiento al tema de las cuotas de género, vamos a atentar contra la inversión o la rentabilidad de la empresa. Tenemos que tener bien estipulado el por qué estoy contratando a una mujer o a un hombre, bueno, por qué estoy contratando a una persona sin decir, es que eres mujer y no puedes hacer este proceso. No, claro, eres mujer y estás capacitada para hacer este proceso, por lo cual, pues, Juan, que es hombre, pues sí, pero tú tienes mejor competencia, tienes mejor habilidades, tienes mejor currículo, entonces este puesto está destinado para un hombre, pero pues tú me estás presentando que tienes muy buenas cartas para esto, o viceversa, que nosotros como hombres, yo he estado en esa posición, que por cubrir una cuota de género, a pesar de que yo tenía una mejor carta de presentación, que es mi historia curricular, pues decidieron tener una mujer. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ya tenemos 15 hombres, necesitamos poder nivelar esta parte. Entonces, las empresas pueden ir ajustando sus procedimientos de reclutamiento, no cayendo en el tema de cubrir una cuota de género y sí siendo bien específicos con el tema de derechos humanos, de que todos tenemos equidad, hombres y mujeres, a pesar de cualquier diferencia que tengamos y que los puestos son por medio de habilidades, competencias y conocimientos. Los ejemplos de los derechos humanos afectados acá son el derecho a ser objeto de discriminación y el derecho de las mujeres. Seguimos con el siguiente. Salud y seguridad. Nuestros lugares de trabajo son seguros cuando se trata de salud mental o física de nuestro personal. En el 2019, yo me acuerdo que todos estábamos súper preparados para la norma 035. Incluso hasta agosto del año pasado estaba como muy popular el tema de la norma 035. El tema de la popularidad en los temas de leyes o en los temas de cumplimientos es muy buena porque pues todos estamos en las expectativas, a ver quién lo tiene, cómo lo han hecho, cómo lo has desarrollado. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de que se acaba esta visibilidad de la norma? No se da un seguimiento correcto. Al principio, las empresas empezaban a tener procedimientos por falta de conocimiento, procedimientos no tan padres con la norma 035. Estaban midiendo el tema, estaban agarrando esta norma para justificarse de cuestiones de personal que a lo mejor no estaba, personal que no les favorecía a ellos por temas de no tan positivos de la misma persona, ¿no? Y estaban utilizando esta norma para poder llegar a temas
de lo contrario a los derechos humanos, que son temas de hostigar a la gente para que empiece a renunciar o empezar a tenerlos señalados, porque bien, si bien utilizada la norma te da muchísima información más que la de las simples respuestas de los cuestionarios. Acá está el tema del derecho a condiciones de trabajo justas y favorables y derecho a la salud. Ya existe la norma también, bueno, ya existe hace un chorro de años, de la cuestión de la protección personal, por lo cual es muy importante poder seguirlas. Tenemos las herramientas, incluso vamos a ver más adelante cómo, por qué México al final está haciendo todos esos procederes, porque al final el país, nuestro estado, está cumpliendo con compromisos internacionales. En el área de las compras, en los ejemplos de los temas relevantes, nuestros proveedores se adhieren a las normas laborales fundamentales, incluyendo mano de obra infantil, el evitar la mano de obra infantil, evitar trabajo forzoso, el que los empleados, los colaboradores o las colaboradoras tengan libertad de asociación y tengan libertad colectiva. ¿Qué seguimiento le hemos dado nosotros? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos haciendo este proceder de revisar a quiénes son nuestros proveedores? Si realmente nuestro proceso de responsabilidad social está siendo el correcto en nuestra empresa, bien, lo estamos haciendo muy bien. ¿Qué sigue? Poder seguir exigiendo a quienes nosotros lo estamos comprando, a quienes les conviene seguir teniendo como nosotros como clientes. Entonces, es muy importante el seguimiento que tengamos con esta cuestión, porque aunque nosotros cumplamos al 100% con las cosas, la reputación de nuestro proveedor también nos puede afectar de manera significativa al ingreso y al retorno de la inversión de la empresa. Aquí estamos afectando directamente a temas de derechos humanos, al derecho a formar o unirse a un sindicato, derecho a negociar colectivamente, también al derecho de no ser sometido a la esclavitud o a los derechos de las niñas y de los niños. Muy importante, hemos avanzado. En Sinaloa y en Sonora, Sinaloa y Sonora se ha avanzado muchísimo con este proceder, incluso con los últimos 3 puntos, y con los primeros, de hecho, se han avanzado muchísimo. Hay mucho camino que recorrer, pero creo que la mayoría de las empresas tienen esa visión. Y el punto es, ok, tengo la visión, pero bueno, vamos haciendo una visión que realmente sea un tema de núcleo y no un tema de necesidad para que nos aplaudan y nos sigan comprando. También, en la cuestión de la seguridad del producto, algunos de sus productos son potencialmente perjudiciales para nuestros clientes o usuarios finales. Ahorita, bueno, tendrá poquito el tema de los rombos, que son rombos, no son hexágonos, ¿no? Los hexágonos donde diferentes marcas, es que no tengo aquí nada, no tengo nada, bueno, sí tengo otras, pero bueno, nos están advirtiendo sobre lo que viene adentro del producto y es decisión o no del usuario consumir. Entonces, muchas empresas durante mucho tiempo nos estuvieron diciendo, ¿sabes qué? Nuestro producto es natural y no tiene azúcar y esto y el otro, pero al final era un tema de mercadeo y era un tema de publicidad de mentiras, por así decirlo, porque al final te decían, no tengo azúcar, y aunque tenía el 2%, pues bueno, decían, pues es el 2%, vamos a decir que no tiene. Al final es una necesidad que lo pongan y ahora esa necesidad se convirtió en una ley que lo pongan. Entonces, atentaban ante el derecho de la salud de las personas o de los usuarios finales. Con el tema de las relaciones con las comunidades, podremos encontrarnos que las comunidades locales en el entorno de las operaciones se ven afectadas por la misma operatividad de la empresa, con temas de contaminación, con temas de exceso de polvo, con temas de exceso de ruido, incluso, vamos, con el tema de que algunos carros grandes transitaban por las mismas comunidades. Aquí había un tema también de cuestiones de peligro hacia la comunidad. Incluso en algunas ocasiones, la misma operatividad de las empresas hacía que se reubicara muchos habitantes de diferentes zonas. Lo vemos en zonas mineras, por así decirlo. Por ejemplo, me pongo una zona de Torreón, en el puro centro de Torreón está una minera, donde tuvo que hacer un proceso de resarcir el daño que estaba causando su operatividad, porque al final la ciudad empezó a crecer alrededor de la mina. Pero al final la mina pues dijo, no, pues o sea, yo no
no vine y te quité tu espacio, pero al final tú estás construyendo alrededor mío y yo te estoy afectando, necesito estar en este lugar, voy a resarcir el daño que estoy causándote a pesar de que tú decidiste estar en esta parte. Entonces, aquí es un ejemplo al revés, por así decirlo, pero en algunas ocasiones vemos afectados por temas de agroquímicos que muchas empresas ya no los utilizan a nivel Sinaloa. Pero en algunas ocasiones o en algunas entidades se siguen utilizando químicos que son perjudiciales para la misma comunidad, incluso temas de instalaciones infantiles enseguida de los campos agrícolas, no hay bardas o no hay cercos naturales para minimizar el riesgo de estas cuestiones, temas de levantamiento de polvo, un chorro de cuestiones que nos vemos que se ven afectadas durante esas comunidades y por lo cual se han tenido que mover hacia otras áreas, ¿no? ¿Qué ejemplos de derechos humanos afectados están? Está el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a los servicios de agua y sanitarios, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho del consentimiento libre, que habla sobre el tema del uso de suelos. ¿Cuáles de los derechos humanos reconocidos, cuáles son los derechos humanos reconocidos internacionalmente? Y también, ¿a qué se refiere el impacto negativo con los derechos humanos? La idea de los derechos humanos es tan simple como poderosa. Es que las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad, sin importar absolutamente nada. Los derechos humanos son inherentes, insisto, sin importar nacionalidad, sin importar lugar de residencia, sin importar sexo, sin importar género, sin importar origen, raza, religión, idioma, etcétera, 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 y la elección que cualquiera de nosotros tenemos. Por el hecho de estar gestándonos ya tenemos derechos, por lo cual es muy, muy importante que se nos respeten esta parte. El derecho internacional de los derechos humanos establece obligaciones para actuar de cierta forma o para abstenernos de ciertos actos con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos de los individuos o de los grupos que estén en riesgo. La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 fue redactada por los representantes de muchas naciones para evitar lo que pasó o las atrocidades vividas durante la Segunda Guerra Mundial y representa la piedra angular del derecho moderno de los derechos humanos. Durante la Conferencia Mundial de Viena de 1993, 171 países ratificaron su compromiso a las aspiraciones de este mismo documento. Pero mi duda es, sabemos que existe la Declaración de los Derechos Humanos, pero ¿realmente la conocemos? Cuando he dado este curso, pues sí nos damos cuenta que sabemos y conocemos el documento. Este documento también, y este documento y otros dos documentos pertenecen a otro documento, que más adelante lo vamos a ver. Pero mi duda es, ¿cuántos de ustedes conocen o han leído o se acuerdan de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sabemos que existe, pero sé de qué se tratan. Vamos a leerlos uno por uno. En el chat les pasó, Alfredo les pasó una guía, un material de apoyo que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos en lenguaje sencillo. Este material lo realizaron tres autores, Maite Mena, Lourdes Serrasti y Gorka Azacarate. Y pude compilarlo y hacerlo en un solo documento para que ustedes y yo podamos entender bien el significado de los artículos de los derechos humanos. Muy bien, voy a empezar por el primer artículo. Y voy a leer justamente el material que les mandé. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente unos de los otros. El artículo 1, en el tema del lenguaje sencillo, cuando los seres humanos nacen son libres y deben de ser tratados por la misma manera y al igual nosotros tenemos que tratar a la gente de la misma manera, sin importar
sus o nuestras diferencias. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, y caras, o de cualquier otra índole. Digo, yo respeto a la gente. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada en condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. En el documento del lenguaje sencillo dice: todo el mundo tiene derecho, por lo tanto, todo el mundo tiene derecho de poseer o beneficiarse de todo lo que acabamos de decir, incluso si no habla nuestro idioma, incluso si no tiene nuestro color de piel, si no piensa como nosotros, si no tiene la misma religión que nosotros, si es más pobre o más rico hablando económicamente, incluso también intelectualmente, y cuestiones también de educación. Y si no es del mismo país que tú. Les pongo un ejemplo muy claro. Hay una religión que nos asusta. Hay una religión que nos asusta, que ahorita está como muy de moda por una situación que están pasando. Muchas personas, en México hay una comunidad grande de esta religión, y en Culiacán no tanto, en Sinaloa yo no he visto tantos, pero en las fronteras y en el centro del país los he visto. Quizás no portan lo que portan en sus países de origen, pero al momento de saber, de conocer qué religión son, es una situación como complicada porque da un miedo, pero al final, cuando los conoces, te enteras de que es lo mismo los que somos de otras religiones. Al final son nuestras creencias y son nuestro modo de vivir. Por lo cual, esta cuestión dice que pues, todos tenemos derecho a la primera y la segunda, nos confirma de que todos tenemos derecho de, pues, de ser tratados de la misma manera, y al igual nos dice que tenemos derechos a pesar de tener diferentes cuestiones o diferentes cuestiones de nacimiento o cuestiones de elección. El artículo 3 de la, permítame, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los individuos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Tú tienes derecho a vivir, tú tienes derecho a ser libre y tienes derecho a tener seguridad. Es lo que te dice, claro y sencillo. También el artículo 4 dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Incluso uno de los países a nivel América que era muy popular por el tema de la esclavitud fue quien promulgó este proceso. Desde que se promulgó esta declaración, empezaron a cambiar en el país que les menciono, que es Estados Unidos, empezaron a cambiar diferentes situaciones, pero por independencia de los estados fue avanzando lentamente. El artículo en el lenguaje sencillo dice: nadie tiene derecho a tomarte como esclavo y tú no puedes tomar a nadie como esclavo. Lo malo de estar en línea y que se esté grabando es que no puedo hacer muchas bromas, pero nadie tiene derecho a tomarte como esclavo y tú no puedes tomar a nadie como esclavo. Punto. ¿Sale, vale? Hoy vamos a leer el número 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles o inhumanos o degradantes. Digo, eso está súper claro, ¿no? Súper claro. Entonces, sabemos que en algunas ocasiones, más en el tema laboral, cuando estamos en puestos de mando, cuando estamos en puestos de direcciones, tenemos que entender cuestiones de que nuestro personal no avanza al mismo ritmo que nosotros avanzamos. Incluso en algunas ocasiones no avanza ni al ritmo que se necesita. Es por eso que me regreso al tema anterior, del tema de las capacidades, habilidades y conocimientos. Es muy importante para que la función general de la empresa pueda realizarse correctamente. Es muy importante saber contratar al personal y no dejarnos guiar por temas de cuotas de género. Entonces, es muy importante el saber cómo vamos a dirigir, el saber quién está dirigiendo nuestros proyectos, el saber
o el estar supervisando a quienes están supervisando este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con temas que decimos, Inga, tú, oye, si yo no te hablo así, si yo no te exijo así, porque tú lo haces de esta manera. No, es que este canijo o esta canija no está haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Entonces, siempre hay un método, siempre tiene que haber un canal, pero más adelante vamos a ver el canal de retorno del cómo nosotros como empresa vamos a estar identificando estas cuestiones. En el lenguaje sencillo, pues dice lo mismo. Nadie tiene derecho a torturarte, es decir, nadie tiene derecho a hacerte daño y tú no puedes torturar a absolutamente nadie. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Tú debes ser protegido de la misma manera en todas las partes del mundo y como todo el mundo. Existen personas que por cuestiones de decisión me ha tocado, incluso cuando comparto o cuando participo el taller de trabajo infantil, me he topado con temas de que no ha habido en comunidades pequeñas, no hay un registro, no hay registro de las personas, incluso personas grandes no tienen registro, no existen como jurídicamente. Entonces, ahí es donde pierden esta parte del derecho, incluso el derecho de las niñas y los niños dice que tienen que tener también un derecho de identidad, por así decirlo. Pero al final, primero, antes eran temas de falta de información, temas de vergüenza, ahora son temas como de, si son dos papás o dos mamás y el gobierno quiere reconocértelo, pues no le vamos a dar esa identidad. Ha avanzado mucho la fiesta sobre el tema de esta cuestión. Y le llamo fiesta porque interactúan muchísimos participantes. Algunos están enojados, algunos están felices, algunos están bailando. Pero el punto es que la fiesta al final se tiene que acabar. Y tiene que acabar en un tema positivo para el crecimiento de nosotros como humanos y el entendimiento que todos tenemos derechos a elegir nuestra propia forma de vida. Pero bueno, seguimos con el artículo número 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infringe esta declaración y contra toda provocación a tal de discriminación. En el lenguaje sencillo, que nos dice, la ley es la misma para todo el mundo y debe ser aplicada de la misma manera para todos. En algunas ocasiones hemos visto, o nos ha tocado, afortunadamente no me ha tocado, pero sí he visto de manera no tan genial cómo la ley sí se aplica para unas cosas para unos y unas cosas para otros. Pero eso estamos hablando de un tema de gobierno, un tema de poderes de Estado. Vámonos a trasladando a un tema de empresas. Si yo tengo una política o tengo ya establecido bien mi reglamento interior de trabajo, que el reglamento interior de trabajo es pieza clave de las empresas para temas de operatividad y de querer crecer. Yo no puedo, o no debo, si puedo, yo no debo darle una oportunidad a uno y no darle la oportunidad al otro. En algunas ocasiones sí decimos, es que no podemos poner en la balanza a Juan, porque Pedro es no tan buen empleado, por así decirlo, pero Juan está siempre al tiro con nosotros, Juan siempre cumple con sus metas. Y es cierto, podemos acceder con temas con Juan, pero a Pedro, si hay una ley, nuestra ley, que es el reglamento interior de trabajo, que dice que se les va a dar lo mismo a todos, es lo mismo a todos. Es cierto, puedes darle pluses a Juan, ya ni me acuerdo quién dije, cuál de los dos es el bueno, al bueno y al no tan bueno. Puedes darle más cosas al bueno, pero no dejarle de dar cosas al que no es tan bueno por el simple hecho de que no es tan bueno. Cuando al final tú tienes una ley que se llama o un reglamento interior de trabajo. Para mí el reglamento interior de trabajo es la ley dentro de las empresas. Es como la constitución de las empresas. Incluso existe el código de ética, el código de conducta, pero la verdad el reglamento interior de trabajo es fundamental porque ahí dice absolutamente todo, la base de lo que la empresa necesita y lo que la empresa te va a dar. Entonces, con base en eso,
Y trasladándonos al artículo 7, es muy importante que tengamos este documento bien redactado, que el equipo de trabajo lo tenga bien conocido y que sea bien implementado. En el artículo 8 dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En el lenguaje sencillo dice que puedes pedir la protección de la justicia cuando la ley de tu país no sea respetada. Trasladémoslo a la empresa. Cuando tienes un proceso dentro de la empresa y no se te está haciendo justicia, muchas personas te brincan ya. El tema ya sale de la empresa y se va a un tema de Estado, a un tema de, en este caso, de la Junta de Conciliación o de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A eso se refiere. Todos tenemos el derecho a ser escuchados, a ser protegidos y pues si me estás violando mi derecho, tú como empresa, pues oye, yo tengo un derecho fundamental que me lo está diciendo el Estado por ser ciudadano y por ser persona, me brinco. Y ha pasado muchísimas veces en muchas empresas. Entonces, por lo cual es lo que les digo el número del artículo número 7. Hay que ser imparciales con los temas de reconocimiento de cuestiones, ¿cómo se dice? De ley internas de la empresa o de reglamentos internos de la empresa. En el artículo 9 nos dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En las cuestiones, cuando las empresas agrícolas, las empresas agrícolas que tienen personal viviendo en sus unidades, muchas ocasiones por temas de seguridad se han tenido que limitar con el tema de los accesos hacia los espacios. Pero al final estamos infringiendo con un derecho de libertad, porque realmente no es un reclusorio, es una comunidad o es un albergue, dependiendo cómo lo trate cada una de la empresa. Hay que tener mucho cuidado con los reglamentos que imponemos o bien con las órdenes que damos. Por eso nuevamente les digo, tenemos que tener personal bien capacitado con base, que tenga conocimientos con base en políticas, con base en derechos humanos y derechos laborales. En el artículo 9, en el artículo 10, perdón, dice que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de los derechos, de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Cuando ya sube, incluso lo trasladamos a la empresa. Todo el personal tiene derecho a ser escuchado cuando tenga alguna queja. Quizás llegamos a postergar temas, pero al final tenemos que atender a esta persona porque se nos puede hacer una bola de nieve mucho más grande. Es muy importante siempre atender al personal y atender su queja. Y si el personal está en todo su derecho, la persona está en todo su derecho, pues bueno, ver la manera de cómo brindar o mitigar lo que ya pasó. Y si no están en su derecho y si realmente es un berrinche o es un tema de, ¿sabes qué? Es que yo no creo que me lo merezco, porque el tema de lo que nos merecemos nosotros como empleados, pues es muy grande cuando no reconocemos nuestras propias fallas. Sí es muy importante guiarlos y decir, oye, no, es que mi reglamento interior de trabajo que tú conoces dice esto, esto y esto, que tu perfil de trabajo en tu contrato dice esto y esto y esto. Esas son las condiciones que yo te voy a brindar. Aquí lo tenemos todo en papel. Entonces, si yo te estoy incumpliendo algo, pues voy a buscar la manera de remediarlo. Si a ti ya no te parece, pues vamos a tener que buscar cómo remediarlo. Si de momento no lo puedo hacer y a ti no te conviene, pues tú toma una decisión. Pero pues bueno, entonces aquí entra un tema como de negociación cuando la empresa está incumpliendo, pero cuando el empleado o la empleada está incumpliendo, sí hay un tema de cómo guiarlos para hacerlos razonar y decir, hey, te estoy escuchando, estoy siendo imparcial como jefes de área, siempre tenemos que ser imparciales porque somos la ley en ese momento. Tenemos que ser imparciales yo represento a la empresa, pero también soy empleado y tengo que escuchar al empleado porque al final el empleado o la empleada es quien hace toda la operatividad, quien hace darme números, quien hace darle que el retorno que haga ganar a la empresa y que haya un retorno de la inversión de lo que se haya hecho durante el año. Entonces es muy importante, nuevamente, insisto, las contrataciones con base en habilidades, conocimientos, experiencia
y aptitudes de quienes dirigen los puestos de trabajo. De ahí no me van a sacar durante este tema de derechos humanos porque pues somos piezas fundamentales en esta parte. También en el artículo número 11, el cual nos dice, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley en el juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias a la defensa. En las empresas existen comités que regulan o revisan diferentes temas, entonces todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario. Nadie puede ser condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional, y tampoco se impondrá una pena grave en el momento de la comisión del delito. ¿Qué nos dice el artículo número 12? Tú tienes derecho de pedir que te protejan si alguien quiere obligarte a cambiar tu manera de ser. El artículo 11, perdón. Se debe admitir que eres inocente hasta que se pueda comprobar que eres culpable. Si se te acusa, siempre tendrás el derecho de defenderte. Nadie tiene el derecho a condenarte ni castigarte de algo que no has hecho. Y nadie puede castigarte sin que esté respaldado por la ley, porque existen diferentes documentos que te respaldan como empleado o que nos respaldan como empleado y que nos respaldan como patrón también, pero siempre y cuando tengamos documentos bien establecidos. En el artículo 12 nos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, de su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques. ¿Cómo nos encanta en las empresas grandes hacer comentarios? Y vámonos al primer artículo, el primer artículo que dice que tenemos que ser tratados de la misma manera o trata como quieras que ser tratado. Creo o considero, y es un consejo que siempre otorgo al personal, es si tú no quieres que haya injerencia en tu vida, por así decirlo, en tu cuestión operativa, tanto de tus compañeros o de tu empresa, y que puedan ser cuestiones que puedan ser negativas o no tan positivas al momento de querer defenderte, pues vale más mantener una cierta línea y sí saber dividir la cuestión laboral y la cuestión personal. Es un consejo que siempre otorgo, el cual digo, platica lo necesario. ¿Por qué? Porque al final puede ser perjudicial tanto para la empresa como para la persona. Me tocó en alguna ocasión y platico abiertamente temas porque pues no es ninguna empresa, incluso no es ninguna agrícola. Me tocó un tema de una colaboración en un tema de un asalto, donde la caja quien asaltó era hermano de alguien que estaba dentro de la caja. Salió a relucir por lo que esta persona platicaba de esta persona, incluso que estábamos hablando de un tema de cómo se resolvió un delito, pero al final todo fue cuadrando con la cuestión de lo que nosotros como personas o como empleamos en nuestros equipos de trabajo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado si es que no queremos o deseamos que seamos o que participen cosas de nuestra vida privada. Cada quien toma la propia decisión y cada quien sabe lo que quiere compartir. En el artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Sabemos que entre los estados pues hay limitantes, no puedes pasar a Estados Unidos sin una visa, la gente de Guatemala no puede pasar a México sin un pasaporte y viceversa, ¿no? Entonces, todos los mexicanos tenemos derecho a elegir nuestra residencia donde nosotros querramos siempre y cuando sea legal. También todos tenemos derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar al mismo sin ningún problema. Podemos contar países en los cuales qué difícil es salir, qué difícil para la población salir. Incluso regresamos al país que les comenté de la religión, donde por reglas las mujeres casadas no pueden salir sin un hombre acompañado.
temas de ideologías y temas de religión que al final son aceptados por ellos mismos, pero son mal vistos por temas también de derechos humanos y de derechos directamente hacia la mujer. En el artículo 14 dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Se volvió un tema muy popular esta semana de que alguien huyó por otro tema, ¿no? Y pues es válido, o sea, todos tenemos derecho a solicitar asilo en un país que nos dé la protección que nuestro país no nos esté dando. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de Naciones Unidas, siempre y cuando que tú compruebes que estás siendo perseguido por un tema que de plano, pues no es, que es un tema voy a llamar la palabra despecho, pues bueno, toco la puerta, por mi seguridad no puedo seguir en mi país, porque mi país no tiene el proceso correcto para llevar mi investigación. Entonces, prefiero que mi investigación siga mi investigación, estoy de acuerdo que siga mi investigación, tú me das nomás la seguridad de estar en tu territorio para cuando la investigación ya tenga un resultado positivo o no, yo tenga el derecho de regresar a mi país libremente o de regresar a mi país a cumplir con la pena que se me haga puesto. En el artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Regresamos a lo anterior de las personas que no tenían nacionalidad, por así decirlo, por muchas cuestiones. Y a nadie se le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Muchos de ustedes tienen, o muchos de sus hijos, incluso se volvió muy popular que muchos de nuestros hijos nacieran ya con doble nacionalidad por cuestiones financieras también, la verdad, futuras, y por cuestiones pues de que tengan una mejor condición de vida. Incluso muchos de nosotros conocemos a gente donde se han ido a tener a los hijos a Estados Unidos con el objetivo pues de que de que sus derechos sean no mayor respetados, porque en México también se respetan, sino que tengan un doble derecho, una doble protección como persona, ¿no? Que ese es uno de los puntos por los cuales la gente se ha ido. Otro de los puntos, claro está, es que para que cuando tenga 18 me dé la green card, o sea, esas son otras cosas, ¿no? Pero bueno, en el artículo 16, los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil, en el tema de la edad nubil se trata más de las mujeres, cuando las mujeres ya están en condiciones de procrear. ¿Y por qué no dice la mayoría de edad? Porque pues al final son temas de derechos humanos y bueno, cada país decide cuál es la mayoría de edad. Incluso aquí participan países de África. Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y a disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraerse el matrimonio. No estamos obligados a casarnos con quien no querramos casarnos, incluso si nuestros padres ¿cuántos no hemos escuchado que dicen, es que la vendió por tantas vacas o por tanto dinero y se la vendió a este compa y pues todavía no estaba lista para procrear? Entonces, aquí hay un tema ya también de conciencia y de temas de salud y de seguridad hacia la persona. En el artículo 16, en el punto 3, dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Ojo, no dice familia tradicional, no dice familia tal, no es la familia, porque la familia está conformada por diferentes cuestiones y regresamos al tema que los derechos humanos tienen que ser respetados por el simple hecho de ser personas sin importar la elección que ellos tengan, siempre y cuando esta elección no atente contra la salud y la seguridad del de enfrente. Entonces, tengamos mucho en cuenta esta parte. En el artículo 17 dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad. En el lenguaje sencillo dice que como todo el mundo tú tienes derecho a poseer algo y nadie tiene derecho a quitártelo por el simple hecho de querer quitártelo. En el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia cuando nosotros querramos, así la libertad de manifestar nuestra religión o creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia que podamos tener. Regreso al tema de esta religión, la cual, pues, digo, ha existido muchos años, muchísimos años. Y hasta que estamos con temas de comunicación hemos podido ver algunas cosas que no están tan padres, pero pues al final son cuestiones que se tienen que respetar. Nos da miedo, pero al final cuando conoces que es su modo de operar, pues dices, ok, bueno, va. Y al final son personas, ¿eh? O sea, son personas que sienten, que viven, que son personas que disfrutan el ser lo que son. Entonces, tenemos que respetar siempre a las personas y las elecciones que tienen. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este incluye el no ser molestado a causa de nuestras opiniones, el de investigar y recibir informaciones o opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio. Ahorita, estos documentos, este artículo se ve como muy actual, ¿no? Porque en ese momento la cuestión de los medios era muy limitada, pero ahorita todos podemos decir todo. En otro taller que doy sobre temas de civismo, siempre les comento que tengamos mucha conciencia sobre lo que informamos. Las fake news pueden llegar a afectar muchísimo. El tema de los medios masivos, algo que tú digas, el medio masivo puede afectarle a cualquier persona. Entonces, yo les recomiendo siempre saber qué es lo que vamos a compartir, que seamos muy conscientes de esa parte, porque la verdad no está padre decir que ya viene el fin del mundo y puede haber que alguien te lo crea, hay alguien que se estrese y este estrese a alguien más o este le causa un problema más fuerte. Se acaba de dar un caso donde muchas personas se rieron. Una chica pide que no se le llame de una manera y su compañero le pide una disculpa y lo menciona, pero se hace todo un show, ¿no? Pero es un medio de expresarse. Al final podemos o no estar de acuerdo. Hay cosas quizás más importantes que le llamen de alguna u otra manera, considero a mi propia consideración, pero al final es su derecho de expresión y lo tengo que respetar. Si a una persona transexual o una persona trans o transvesti se identifica con el nombre de Rosa y se llama Raúl, pues tengo que respetarlo porque fue su elección y es Rosa. Es como dato, ¿eh? Es Rosa. Y si se llama como quiera llamarse, digo, a mí me tocaron nombres muy geniales que digo, oye, bien, hasta da gusto mencionarlos. Pues se le mencionaba como ellos se identifican. Al final, una cuestión legal sigue todo igual, pero es su derecho de expresión y su derecho de elección. Se están expresando porque es su elección, pero al final su derecho ahí está. En el artículo 20 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. De asociaciones pacíficas, ojo. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación siempre y cuando no lo quiera. Algunos vamos porque queremos pertenecer a un grupo y después pues, nos queremos salir y nos obligan. Y digo, existen múltiples cuestiones, incluso de persecución, ¿eh? Entonces tengamos mucho cuidado en esa parte, pero pues insisto, todos tenemos derecho a libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Ahorita las reuniones físicas sigamos limitándolas, por favor, y si no las limitamos, pues con nuestro cubrebocas y con nuestro gel antibacterial siempre. En el artículo 21 dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de nuestro país directamente o por medio de los representantes que libremente escogimos. Acabamos de escoger gente el pasado mes de junio, donde pues al final se vio el tema de la democracia en México. También dice este mismo artículo que toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de nuestro país. Actualmente el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales electorales nos brindan la oportunidad de postularnos, bueno, obviamente con una serie de requisitos, de postularnos a tener cargos públicos. En México funciona así. En algunos otros países son cuestiones como más de
como están distribuidos diferentes, son cuestiones como de, ok, yo Juan me quiero postular y no hay tanto requisito como lo hay en México. En México sí hay una serie de pasos para nosotros poder registrarnos como candidatos independientes, si bien no fuimos elegidos por algún partido político reconocido por el Estado. También este mismo artículo dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante las elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, aquí cada cierto tiempo, por sufragio universal e igual y por voto secreto o por otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. También en esta parte, bueno, esta parte nos ayuda en México el Instituto Nacional Electoral, que a partir de los 90 fue el Instituto Federal Electoral, hoy ya Instituto Nacional Electoral, quien regula estas cuestiones. Este mismo instituto o esta misma instancia, junto con los institutos electorales estatales, tienen que encontrar el mecanismo para que este derecho pueda ser cercano a la gente, toda la gente pueda tener este derecho. Hay un país en África, no sé cuál, que votan con canicas, porque gran parte de su población no sabe leer ni escribir. Entonces, ellos llevan un método para así poder llevar este proceder, el poder de elegir a quienes nos representan ante el gobierno. En el artículo 22 dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habiendo en cuenta, perdón, me norteé. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y de los recursos de cada estado. Esto quiere decir que todos tenemos derecho a la salud en México, de alguna u otra manera. Los que estamos trabajando en empresas establecidas tenemos derecho a una seguridad social por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los que están ante el gobierno tienen medios del ISSSTE, pero además la gente que no está en estas bases, por así decirlo, también tiene derecho a ser atendida médicamente, y por eso existen instancias públicas que no son tan caras, incluso algunas son gratuitas, en las cuales la gente puede ir a atenderse. Debo de decir que el Instituto Mexicano del Seguro Social o la cuestión de la salud pública en México es de muy buena calidad a comparación de las que vemos en algunos estados o en algunos países a nivel Latinoamérica, e incluso también a nivel mundial es de las mejores, ¿no? La atención médica, aunque bien tengamos nuestras quejas, pero bueno, están funcionando correctamente para quienes pagamos este beneficio, ¿no? También el artículo 23 dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a libre elección de nuestro trabajo, a condiciones equitativas y satisfacciones del trabajo y de la protección contra el desempleo. ¿Cuántas empresas tienen políticas de desempleo? Quizás los que pertenecemos al grupo de Eleven Rivers tenemos que tener un procedimiento de sanciones, el cual deriva de otro procedimiento de despido, del despido que el empleado puede despedirse por esto y por esto, marcado por medio de un proceso de sanciones con la bitácora de sanciones. Pero esos documentos tienen que estar reflejados en el Reglamento Interior de Trabajo, el cual es nuestra ley principal como empresa, porque es la que estamos metiendo en gobierno para que el gobierno nos respalde y respalde también los derechos de los empleados. También el artículo 23 dice que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a un salario igual por un trabajo igual. También dice que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Todos tenemos derecho al momento de hacer un trabajo a tener una remuneración, la cual está basada en un salario mínimo. Todos tenemos derecho a un salario mínimo y a condiciones de derechos como empleados. También el artículo 23 dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de nuestros intereses. Podemos formar un propio sindicato o un colectivo,
O bien podemos unirnos a un sindicato que nos brinde esa seguridad y que sea un terciario o un tercero dentro de las empresas. El artículo 24 dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas paradas. Los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para nuestra dignidad y libre desarrollo de nuestra personalidad. Del tema de descanso habla, ahí me comí unas palabras, pero habla un tema de descanso, de un descanso óptimo. Tenemos el reglamento, la política del séptimo día. Tenemos la política de pagar vacaciones anuales. Tenemos la política de que las empresas, de que las personas tienen que descansar. Para que tú tengas una mejor operatividad, tengas rentabilidad en la empresa, tienes que tener empleados descansados. No tienes por qué tener empleados cansados que nomás estén únicamente quejándose de las cosas. Las personas también necesitamos esparcirnos, dejar de ver a nuestros compañeros, dejar de hacer trabajo, incluso el tema de los horarios de comida. Yo participo mucho en el tema de los horarios de comida y yo les pido siempre al personal que durante su horario de comida se despejen del trabajo. Si pueden atender cuestiones de llamadas, adelante, no hay ningún problema, cada quien sabe el nivel de responsabilidad. Pero, por ejemplo, los que tenemos oportunidad de ir a comer a nuestras casas o de salir de comer fuera del trabajo, ya al momento de regresar, ya regresamos con no otras ideas, sino con la mente descansada, por así decirlo, o el hecho de poder irte a tu casa al final del día a descansar o irte a un lugar donde te hayan asignado a descansar correctamente, al día siguiente llegas con nuevas pilas, llegas con nuevos ánimos de hacer mejor el trabajo. Entonces, habla mucho de eso. Las políticas del séptimo día, las políticas de los horarios de descanso, las políticas de balance entre trabajo y familia son muy, muy importantes para el desarrollo de la empresa, para el crecimiento de la empresa. Por lo tal, hay un tema de perdurabilidad que se convierte, que es lo mismo a rentabilidad, porque una empresa que perdure tiene que tener rentabilidad. No siempre, porque puede perdurar por otros medios no tan geniales, pero si hablamos de una empresa correcta o de una empresa bien guiada, va a llevar un tema de rentabilidad junto con la perdurabilidad. En el artículo 25, regálame un minuto, por favor. Tengo que moverle aquí. Permítanme, porque se me está... Listo. En el artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada, que asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los esfuerzos sociales necesarios. Tienen asimismo el derecho de los seguros en caso de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez y otros casos de pérdida de nuestros medios de subsistencia por circunstancias independientes a nuestra voluntad. También en ese mismo artículo dice que la maternidad de la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio fuera del matrimonio tienen derecho igual de protección social. No pueden ser discriminados por esa condición de estado civil. Un punto muy importante del artículo 25 que yo la verdad lo comparto y para mí es como un tema, digo, no soy el autor de esto, pero sí les estoy interpretando todas estas cuestiones. La cuestión de la jubilación o la pensión que vamos a tener nosotros, las personas que estamos después con la nueva ley del Seguro Social, que no accedemos a un tema de pensión, por así decirlo. Para mí el artículo 25 me están atentando con un tema de mi derecho hacia la vejez. Pero bueno, aquí ya nos corresponde a nosotros hacer otros procedimientos para poder asegurar una estabilidad o una cuestión económica durante el tiempo que nosotros ya no podamos seguir trabajando. También nos pasamos ya al artículo 26. En el artículo 26 dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional podrá ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos y en función de los méritos respectivos. ¿Qué se refiere al artículo 25?
tanto como tú como tu familia tienen derecho a tener lo necesario. 26, perdón. Tú tienes derecho a ir a la escuela, tienes derecho a aprovechar la escuela obligatoria sin tener que pagar nada. También tú debes poder aprender un oficio o continuar tus estudios hasta donde tú quieras. Nadie te puede obligar a eso. En la escuela, tú debes poder desarrollar tus talentos y te deben enseñar a entenderte como los demás sin fijarte en su religión o en su país de origen. En la cuestión familiar, tus padres tienen el derecho a elegir la manera en la cual te enseñarán y te enseñaron o te asignaron al momento de la escuela. Cuando eres menor de edad, dependemos de tu padre o tutor, quienes son los que deciden el método por el cual te van a educar. Pero tú como persona tienes el derecho a ir a la escuela. Ya posteriormente tú tienes un derecho con base en tus habilidades, en tus conocimientos o en tus elecciones de decidir qué rumbo vas a tener, que es el tema de la profesional. Vamos a seguirle acá. En el artículo 27 ya estamos llegando al 30. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la cultura, de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y beneficios que resulte todo esto. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de producciones científicas, literarias o artísticas de cualquier autor. No tenemos derecho de poder disfrutarlo. Claro está que hay diferentes mecanismos o diferentes reglas que no nos pertenecen, pero pues tenemos derecho a disfrutar. Tenemos derecho también a poder expresarnos por medio de estas cuestiones. En el artículo 28 dice, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración sean plenos y efectivos, por lo cual, para que tus derechos y libertades sean respetados en tu país, en todos los países de la tierra, es necesario que exista un orden que pueda proteger muy bien estos derechos y estas libertades de los cuales hemos estado hablando. Quien lo regula a nivel internacional es o la Organización Internacional del Trabajo, que pues la primera es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, donde nuestro país está inscrito y vamos, ahí nos regulan, vamos, nos están vigilando por medio de sus diferentes oficinas. En el penúltimo artículo, que es el artículo 29, dice que toda persona tiene deberes con respecto a la comunidad. No solo es de allá para acá, sino también es de aquí para allá. Puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, pero tenemos derechos. Nosotros podemos desarrollar nuestra cuestión de personalidad, nuestra cuestión de elección, pero también tenemos derecho hacia el de enfrente. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de la sociedad democrática a la cual pertenecemos. Esos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, a las cuales estamos agregados como país. Artículo 30. Se regresa todo. Nadie en la presente declaración podrá interpretar esta cuestión en el sentido que confiera el derecho alguno del Estado a un grupo, a una persona, para emprender o desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 29 artículos de atrás, libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En toda la tierra, ningún país, ninguna sociedad, ningún ser humano puede permitir destruir los derechos y libertades que acabamos de ver en estas diapositivas. Entonces, ¿cuántos de nosotros conocíamos todos los derechos? ¿Cuántos de nosotros ya habíamos analizado esos derechos? Ya fuimos analizando qué procedimientos y qué políticas se están contraponiendo con lo ya establecido hace más de 50 años, que son 70 años. Fue en el 1948, sí, hace como 80 años. Y sigue avanzando esta cuestión. Entonces, es muy, muy importante pues empezar a saber identificar esto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está codificada en el derecho internacional a través del Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
ambos emitidos en 1966, y cada uno de estos pactos ha sido ratificado por más de 150 países pertenecientes a las Naciones Unidas. En forma colectiva, estos tres documentos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, están promulgados o están documentados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, un documento que todos tenemos que conocer. Con respecto a los derechos humanos de los trabajadores, la Declaración sobre los Principios Fundamentales y de los Derechos Laborales de la Organización Internacional del Trabajo compromete a todos los Estados miembros a las 4 categorías de los principios y derechos que marca este documento, que es la libertad de asociación y el derecho a negociación colectiva, que lo vimos anteriormente, la eliminación de los trabajos obligados, la abolición del trabajo infantil, vamos avanzando muchísimo, y la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y a la ocupación. Acuérdense, no es discriminación si es por necesidades del puesto, donde marquemos bien exacto las habilidades, las competencias y las aptitudes y los conocimientos que podemos tener o que necesitamos para ejercer los puestos, y no por el simple hecho de pertenecer a un grupo o bien ser hombre o ser mujer. Denme un segundo. Aquí les muestro unos instrumentos que ustedes pueden tomar. Los invito a que tomen screenshot para que ustedes puedan realmente revisar estos documentos. Son instrumentos que la ONU promulga y describen derechos de las personas que pertenecen a grupos o poblaciones particulares. Nosotros como empresas agrícolas, tenemos la obligación de conocer y estar informados de estos convenios, de estos documentos, de estas declaraciones, con el objetivo de saber bien guiar nuestros procesos generales de políticas y reglamentos que tenemos como organismo. Como bien les estaba diciendo anteriormente, la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo proporcionan los puntos básicos de referencia para los negocios sobre el entendimiento de lo que significan los derechos humanos, la forma en la cual sus propias relaciones y actividades de negocios pueden afectar y la forma de garantizar la prevención o la mitigación del riesgo de los impactos no tan positivos ante la gente. Y esto habla la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo. Dependiendo de las circunstancias de sus operaciones, es probable que las empresas deban considerar estándares adicionales a los derechos humanos para garantizar el derecho de los derechos humanos en personas que puedan estar en desventaja directamente. Y hablo de grupos, minorías o grupos que están vulnerables. Grupos vulnerables, personas con discapacidad, niñas y niños, ¿no? Pero también existen otras cuestiones que están siendo marginados por la misma cuestión de la creencia de la empresa o de la creencia de que este puesto lo hace mejor alguien, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estas herramientas. Los invito a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, de derechos del niño, pónganlo así, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, porque las migraciones no son exclusivas en México, no son exclusivas para el equipo, para los giros agrícolas, sino también para otros giros. Por eso, este documento basa o complementa absolutamente todos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. ¿Cuántas personas con discapacidades están siendo discriminadas por esta cuestión? Cuando en realidad tienen muchas más habilidades que muchas otras personas que tenemos trabajando con nosotros. Y si hacen una evaluación podrán considerar lo que les estoy comentando. La Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tómenlo en cuenta. La Declaración sobre los Derechos de las Personas que pertenecen a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas. Pero, ¿cuáles son los impactos negativos o no tan positivos que damos en los derechos humanos?
En los trabajadores vamos a encontrarnos temas como los trabajadores a los que se le ha impedido o a quienes han sido despedidos como resultado de haberse unido a un sindicato, se ven afectados en su derecho directamente de libertad de asociación. Los trabajadores a quienes se les proporciona dormitorios insalubres se pueden ver afectados en su derecho de tener un estándar de vida adecuado. Ojo con eso, ¿no? Que al final lo estamos vigilando. Sé que lo estamos vigilando. Los que pertenecemos a Eleven Rivers lo estamos vigilando. También los trabajadores que viven en condiciones de servidumbre o trabajos forzosos, por ejemplo, se puede dar en temas de los trabajadores migrantes y estamos no apoyándolos o estamos atentando contra la cuestión del derecho a ser sujetos a ningún tipo de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. En los trabajadores a quienes no se les proporciona equipo de protección adecuado puede verse afectado en su derecho a la salud. También las mujeres trabajadoras son particularmente vulnerables a este tema. Las horas excesivas, el tiempo adicional no pagado o la discriminación de pagos o promociones puede tener un impacto en el derecho de condición de trabajo justos y favorables de los derechos de los trabajadores. Ojo, regresamos. Neta, de verdad, anoten. Habilidades, competencias, conocimientos y aptitudes. Es lo que el perfil del puesto tiene que tener y no si es hombre o es mujer, si está casado o no, si tiene hijos o no. ¿Sabes? Hay mucha gente que quizás no tiene lo que tú pides un hombre, pero a lo mejor no cumple con estas cuestiones que necesita el perfil del puesto, pero la mujer sí lo cumple. Vamos, realmente somos personas. Entonces, reconsideren. En las comunidades, las empresas que contaminan el agua o la calidad del aire pueden verse afectadas, pueden afectar a los miembros de las comunidades vecinas en su derecho a la salud. También el tráfico generado, lo que platicábamos hace ratito, por las empresas produce ruido, polvo o preocupaciones de seguridad, por lo cual atentan o afectan el derecho de la vida y de la salud de la comunidad. Las empresas que ocasionan escasez de agua pueden afectar el derecho del agua y de los derechos de los agricultores minoristas, ¿no? O de los agricultores pequeños. El reasentamiento para hacer espacio para nuevas instalaciones por medio de consultas inadecuadas podrían violar el derecho del consentimiento libre previo a informar de los pueblos indígenas o comunidades que viven o utilizan esas tierras, incluso en temas de tierras que para los pueblos indígenas pueden ser sagradas, ¿no? La incapacidad de los miembros de la comunidad local de hallar una alternativa de sustento después del reasentamiento puede afectar directamente al derecho al nivel de vida adecuado. Les pongo un ejemplo de una ciudad. Una ciudad tuvo una situación, por lo cual tuvo que reacomodar a la gente. Pero al final, el espacio donde reacomodó a la gente fue utilizado por una empresa. Pero cuando reacomodó a la gente, se la llevó hasta la orilla de la ciudad. Por tanto, no disminuyó, se complicó aún más el tema de poder hallar un sustento hacia la familia. Se incrementó incluso el gasto para poder llegar a trabajar. ¿Cuánto gasta una persona en ir a trabajar? Actualmente una persona en ir a trabajar gasta 40 pesos diarios mínimo cuando agarra bus. Creo que el camión está en 11.50 o en 12 pesos. Imagínate. 12 pesos, 24 pesos para ir y venir al trabajo si es que no va a comer, si va a comer, si son los 44 pesos. Entonces, haciendo esta cuestión de numerales, podemos darnos cuenta que, ok, sí tienen empleo, porque pues tu empleo está, nomás que te cambié de casa, pero de los 1,000 pesos que ganabas y tú lo invertías 400 al camión, pues ahora le vas a invertir 600 pesos al camión, entonces te quedan 400 pesos para sobrevivir. Entonces, son los temas en los cuales afectamos al derecho del nivel de vida adecuado. En los consumidores o usuarios finales podemos ver los productos peligrosos de una empresa pueden afectar directamente a los consumidores en el tema de derechos de salud, en la pérdida de información hacia la cuestión de los derechos de la privacidad de los usuarios cuando compartimos información de nuestros clientes o de nuestros empleados, y también la empresa que promueve el consumo irresponsable de alcohol o bebidas con alto contenido de azúcar.
puede afectar directamente al mismo tema del derecho de la salud. En el 2005, el secretario general de la ONU encomendó al profesor John Ruggie que avanzara en lo que se había convertido en un debate polarizado sobre las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos y que identificara las formas prácticas para atender estos riesgos asociados con los negocios con respecto a este mismo tema, que es el derechos humanos. El objetivo fue crear un consenso entre los participantes sobre las formas para lograr esto, realizando consultas alrededor del mundo y llevando a cabo una investigación exhaustiva, y de esto deriva el marco de la ONU para la protección, respeto y recurso, el cual fue aceptado por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2008. El marco se apoya en 3 pilares complementarios. El primero, los estados tienen la obligación de proteger a la gente de los abusos a derechos humanos por parte de terceros, incluyendo las empresas. Los negocios tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo cual significa evitar infringir en los derechos humanos de otros y atender el impacto negativo en el que están involucrados. Y también el tercero existe una necesidad para tener un mayor acceso a recursos efectivos de remediación para las víctimas de abusos de los derechos humanos asociados a los negocios, tanto de manera judicial como no judicial. No judicial, las cosas que se pueden arreglar directamente en las empresas. Los principios rectores de la ONU, que es lo que hemos estado hablando, habla sobre las empresas y los derechos humanos, y estos fueron ejecutados en el 2011. Fueron presentados por el mismo profesor Ruggie y aprobados de manera unánime por el Consejo. En breve te voy a decir cuáles son los principios rectores de la ONU, y estos son una expectativa de referencia de todas las empresas en todas sus situaciones, sin importar el giro. La primera dice, la responsabilidad del Estado. En su primer pilar, los principios rectores de la ONU proporcionan y recomiendan sobre la forma en la que los estados pueden crear un ambiente que conduzca al respeto de los negocios por los derechos humanos. Ya hemos hablado de temas de normativas, y por eso México ha necesitado cumplir desde hace mucho tiempo o ha promulgado diferentes o normas o reglamentos, los cuales aporten a lo que ya firmó a nivel internacional. Esto incluye el tema de avanzar hacia una mayor coherencia legal y política entre las obligaciones del Estado con respecto a los derechos humanos y las acciones con respecto a los negocios, incluyendo el cumplimiento de las leyes existentes, identificando cualquier brecha política o regulatoria, y el suministro de orientación efectiva para el negocio. También, esto habla de identificar, promulgar, identificar qué me funciona, qué no, identificar qué necesidad tengo y promulgar. También, promover los negocios respetando los derechos humanos tanto al interior del país como en el extranjero, incluyendo los nexos entre los estados y los negocios, tales como la propiedad o cuando el Estado realiza transacciones comerciales con empresas. Esto habla un tema de licitaciones. Ayudar a garantizar que los negocios que operen en áreas afectadas por conflictos no se comprometan o contribuyan al abuso de los derechos humanos, y cumplir o que cumplan con sus derechos o cumplan con su obligación de proteger cuando participen en instituciones multilaterales, cumplir con todo lo que marca los estatutos internacionales, con lo que te marca tu estado y los estados con los cuales tú participes. También los principios rectores de la ONU nos marcan la responsabilidad corporativa de respetar. La responsabilidad de respetar es un estándar mundial de conducta esperada, afirmada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, y refleja que hay un creciente número de estándares internacionales sobre conductas responsables de la empresa. Es la expectativa de línea base de toda la empresa, sin importar las circunstancias. Los principios rectores de la ONU contienen un segundo pilar, que es que proporcionan el marco sobre la forma de prevenir
y atender los impactos adversos de los derechos humanos a lo largo de nuestras operaciones, es decir, en nuestras propias actividades y a través de las relaciones de negocios, incluyendo donde se causan o contribuyen a los impactos de los derechos humanos o que sea un impacto directamente vinculado a nuestras operaciones o productos o servicios a través de una relación de negocios. Conocer y mostrar que se respetan los derechos humanos, incluyendo en los procesos efectivos de la debida diligencia, acuérdense de esto, ahorita vamos a hablar de ella, de derechos humanos, y entender la forma en la que el contexto donde operan pueden incrementar el riesgo de estar involucrados en daños severos de los derechos humanos, el alcance, los límites y contenido de la responsabilidad de respeto se discuten en detalle más adelante en este capítulo, vamos a verlo. Pero aquí nos habla de el identificar, el mapear cuáles son los derechos humanos en los cuales nosotros estamos afectando a quienes colaboran directamente con nosotros y a quienes están alrededor con nosotros y a quienes están dentro de nuestros grupos de interés. También en el principio número 3, que es el acceso a la en donde los estados y los negocios operan de manera óptima, los impactos no tan positivos sobre los derechos humanos pueden seguir ocurriendo y los individuos y las comunidades afectadas deben tener la posibilidad de buscar desagravio. Los mecanismos efectivos de queja juegan un papel importantísimo en la responsabilidad del Estado de proteger, así como en la responsabilidad corporativa de respetar. En su tercer pilar, los principios rectores de la ONU establecen la forma en que dichos mecanismos de denuncia se pueden fortalecer a través de los estados y de los negocios, que era lo que estábamos platicando. ¿Cómo lo identificamos? Por medio de denuncia directa de nuestro empleado, de escucharlo, de atenderlo, o bien brincarnos hacia el Estado. Entendiéndose el alcance como parte de la responsabilidad de proteger, los estados deben de dar pasos adecuados para garantizar que cuando se presenten abusos hacia las personas afectadas tengan acceso a los recursos judiciales y no judiciales, que fue lo que platicamos anteriormente. Los mecanismos no estatales, incluyendo los mecanismos a nivel operacional, tales como los mecanismos que utilizamos en las empresas de mecanismos imparciales de quejas y de atención a estas, a nivel industrial, a nivel empresa, tienen que estar bien establecidos, tienen que tener un proceso bien establecido, tiene que tener un comité bien establecido, incluso tiene que haber participantes externos para que haya un tema de una real imparcialidad. Los mecanismos no judiciales de denuncia deben de cumplir con los criterios claves de efectividad y una parte clave de los mecanismos no judiciales de denuncia es el tema de imparcialidad. Cómo yo hago un proceso dentro de la empresa sin que nomás el beneficiado sea la empresa. Entendiendo el alcance de la responsabilidad de respetar, para muchas empresas las implicaciones de los principios rectores de la ONU involucra hacerse diferentes preguntas. ¿Cuáles empresas deben de respetar los derechos humanos? Todas. ¿Hasta dónde se debe aplicar la responsabilidad de respetar dentro de la cadena de suministro, de valor? ¿Hasta dónde? Hasta donde te llega a afectar al tema de tu retorno de la inversión. ¿Qué acción se requiere en cada situación? Cada una, dependiendo su nivel de importancia o su nivel de agravio, tiene que tener ese nivel de acción y ese nivel de inversión para remediar. ¿Y cuál es la responsabilidad de la empresa si el gobierno no protege los derechos humanos? Ojo, repito esta parte. Como empresa atendemos una minoría. ¿Quiénes son nuestra minoría? Nuestros empleados y las familias de nuestros empleados. Entonces, tenemos mucha responsabilidad para atender a ellos y que ellos tengan una buena calidad de vida y la empresa pueda seguir siendo rentable y subsistir. Dice que mi conexión es no tan genial. Ustedes me pueden decir. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué es diferente acerca de la responsabilidad de respetar los derechos humanos? Los riesgos para la gente, permítanme. Los riesgos para la gente no solo son riesgos para la empresa.
Los impactos negativos o no tan positivos sobre los derechos humanos deben ser evaluados y priorizados de acuerdo a la gravedad del riesgo contra las personas. Eso significa que las empresas necesitan comprometerse con los involucrados potencialmente afectados. Todas las relaciones de negocios, no solo en el primer nivel. Muchas empresas están acostumbradas a manejar los riesgos sociales y mentales en el primer nivel de la cadena de suministro o dentro de las relaciones inmediatas de venta. Sin embargo, si vamos más allá de esto, para considerar los riesgos contra la gente en todas las etapas de la cadena de valor, tendremos un nuevo concepto y un reto para muchos sobre poder evaluar nuestros impactos sociales y ambientales, no solo de nuestros primer nivel, sino de nuestro segundo círculo, tercer círculo, cuarto círculo, y vamos a identificar cómo podemos resarcir el daño que estamos teniendo. También utilizar la influencia para manejar los riesgos de los derechos humanos. Muchas empresas están acostumbradas a manejar los riesgos sociales y ambientales desde el primer nivel, pero bueno, esto lo repito acá, no va por ahí. ¿Cómo no logramos que nuestras influencias con diferentes organismos puedan atropellar los derechos humanos, siendo imparciales, teniendo siempre un documento que nos brinde una imparcialidad al empleado y tener un puesto en el cual sea un compliance, o en mi caso sería un community lead, o en algún caso, en algunas partes de las empresas, sea algún trabajador social o alguien encargado de los temas de regulación o temas de responsabilidad social. Entonces, se utiliza la influencia para manejar los riesgos de los derechos humanos siempre y cuando los tengamos identificados, los aceptemos y optemos por acciones para remediarlas. También tenemos que saber, hablando de identificarlos y tener las ganas de remediarlos, está el tema de saber y demostrar. La debida diligencia de los derechos humanos pueden ayudar a las empresas a evitar ser nombrado o avergonzado por terceros como resultado del abuso de los derechos humanos y a cambiar y saber demostrar que se respetan los derechos humanos en la práctica. Ojo, esto habla de un tema de reputación. También, los daños contra los derechos humanos no se pueden contrarrestar, se pueden mitigar y se puede pedir una disculpa, pero al final el daño ya está hecho. Una empresa no puede compensar los daños causados contra los derechos humanos si por una parte lleva a cabo buenas obras, por ejemplo, la construcción de la escuela o proporcionar o ofrecer salud gratis. Esa es una diferencia fundamental desde el entendimiento tradicional, desde la responsabilidad social corporativa, temas de voluntariado, temas de filantropía. Y es un punto importante que debemos tomar en cuenta para que las empresas hagan el compromiso de desarrollar cuestiones o vayan junto con los objetivos sostenibles. Ejemplo, aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo la empresa va a mitigar para un futuro temas que en el pasado cometieron el error, que en el presente está buscando cómo mitigarlo para que no le pueda dañar en el futuro. Tema de educación. Durante mucho tiempo yo no dejé que las personas, o no obligué a las personas que fueran a la escuela. ¿Por qué? Porque no tenían escuela cerca, ocupaban mano de obra. Cuando pasan los años, 20 años después, me encuentro que la gente no me es efectiva porque el tiempo va cambiando y la necesidad de las empresas van cambiando. Entonces, durante ese tiempo me encuentro que tengo gente que no sabe leer y no sabe escribir. Sabe sumar y restar porque pues ahí tienen que recibir un salario y eso a nadie se nos va, ¿no? Pero bueno, en el presente, ¿cómo hago para que mi futuro, cómo hago para resarcir este daño y cómo hago que lo que hice en el pasado no me afecte, me está afectando en el presente y no me afecte en el futuro? Hago programas en los cuales, hago programas de responsabilidad social corporativa en los cuales podamos construir una escuela o aportar a la escuela local o obligar a que, no se obliga, realmente se invita a los empleados a que por favor sus hijos estén yendo a la escuela y se les puede dar beneficios extra a los que nos marca la ley. Entonces, son puntos que las empresas tienen que empezar a tomar en cuenta para que puedan seguir teniendo este tema de rentabilidad, que puedan seguir subsistiendo. Lo que platicábamos del tema de la debida diligencia. La debida diligencia
en materia de derechos humanos difiere de la gestión de riesgos tradicionales, que se centra en los riesgos para las personas, no solo riesgos para las empresas. Entonces, cuando hagamos este mapeo sobre los riesgos para las empresas y para las personas, tenemos que ser imparciales y tenemos que asignar correctamente quién va a estar revisando estas cuestiones. ¿Qué elementos se necesitan para poner en práctica la responsabilidad de respetar? 1. Una declaración de su política de compromiso para respetar los derechos humanos, que debe de estar integrada en todas las actividades de la organización, hablando de temas desde lo que está en papel hasta el proceder y hasta el poder evaluarlo y dar el resultado. Todo tiene que tener el tema del estándar o el tema de los puntos de los derechos laborales, de los derechos humanos. También procesos de debida diligencia para los derechos humanos o procesos de debida diligencia de los derechos humanos para evaluar los impactos no positivos actuales y potenciales sobre la gente, integrar los hallazgos o tomar acciones para prevenir o mitigar impactos potenciales, rastrear el desempeño de cada persona, comunicar acerca del desempeño de cada persona, llevar a cabo de manera transversal un proceso de involucramiento en todas las partes posiblemente afectadas. Entonces, tenemos que tener a alguien que esté revisando todas estas partes. Digo, no te estoy diciendo que tienes que tener un puesto específico, sino tener que revisar el perfil y las actividades de cada uno de los puestos y saber quién va a revisar qué. Proporcionar o habilitar remediaciones para aquellos que hayan sido afectados en caso de que la empresa ocasione o contribuye con los impactos negativos. Creo que de esto ya hemos platicado muchísimo con el tema, conocemos el tema, pero tenemos la información, tenemos el documento, pero realmente estamos marcando la pauta y estamos haciendo correctamente bien las cosas. El compromiso de una empresa de respetar los derechos humanos generalmente comienza en una declaración política. El proceso para desarrollar dicha declaración debe involucrar la planeación y la consulta. Es una oportunidad para construir el entendimiento interno de la responsabilidad de la empresa y va más allá de escribir un nuevo documento. Una declaración política debe generalmente debe de explicar la forma en la cual la empresa entiende su responsabilidad de respetar. Y también, lo segundo, debe de establecer expectativas claras y orientación para quienes esperan, se unan o implementen la política, como puede ser la fuerza laboral de la empresa, los proveedores u otros socios del negocio. Entonces, tenemos que ser claros, explicar la forma en la cual nosotros entendemos nuestra responsabilidad y también establecer qué necesitamos de quienes la van a aplicar. Los puntos guías para el desarrollo de la comunicación e implementación de la nueva política o reglas son: involucrar a los altos directivos, tener un campeón de la alta gerencia que puede ayudar a iniciar la conversación interna y declarar la importancia de este proceso. Siempre tenemos que tener como esa base de ya sea el jefe directo, el director, el dueño, en el cual tenga esa conciencia, realmente que no sea un tema de popularidad, que sea realmente, ¿sabes qué? Necesito que las cosas cambien, voy a cambiar mi modo de operar y quiero lograr esto. Por eso es muy importante poder aplicar esta política y que esta persona quien dirige o quien es dueño del negocio, de la empresa, tenga esa conciencia y pueda decidir y decir, se va a hacer y se tiene que respetar para poder avanzar, porque si no, de plano, no vamos a poder avanzar. También, evaluar los compromisos y las políticas existentes. Aún las empresas que no hacen referencias explícitas a los derechos humanos pueden ya estar enfocadas en los derechos humanos en la práctica dentro de las políticas existentes sobre la salud y seguridad, diversidad e inclusión, seguridad del producto, mercadotecnia responsable, relaciones de comunidades. Es por eso que antes de mostrarles los puntos guía para el desarrollo de las políticas o de las reglas, les quise mencionar el tema de los derechos humanos que van junto con los derechos laborales. Por eso es muy importante poder conocerlos y si tenemos políticas actuales o procedimientos actuales, poder evaluar
reevaluarlos. Obviamente sabemos que todas las políticas tienen que ser evaluadas constantemente, pues para seguir creciendo o poder estar en la misma línea que en lo que nos marca los estatutos nacionales o internacionales. También tenemos que identificar los temas de los derechos humanos más destacados de la empresa, haciendo un mapeo sobre los riesgos que tenemos. Una forma de diseñar un compromiso es garantizando que se cubren los principales riesgos contra los derechos humanos en los que la empresa puede estar involucrada a lo largo de sus operaciones. También involucrar a las partes afectadas internas y externas dentro del proceso. Comprometer a los participantes internos y externos pueden apoyar a mejorar no solo el contenido de la política, sino también a generar mayores adquisiciones una vez haya sido adoptada formalmente, incluso durante el proceso de la implementación. Punto muy importante es desarrollar el correcto lenguaje del posicionamiento. Las políticas en materia de derechos humanos pueden tomar muchas formas y pueden ser de gran utilidad pensar sobre los siguientes niveles: referencia del alto nivel sobre los derechos humanos, declaración de la política sobre los derechos humanos y la guía operativa en áreas funcionales o geográficas de esta cuestión. En la cuestión de la referencia del alto nivel de los derechos humanos sobre el desarrollo del lenguaje del posicionamiento, una empresa puede incluir una referencia de los derechos humanos en su declaración de valores, misión o misión de alto nivel, enfocándose con frecuencia en la expresión de respeto de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, algunas veces en forma de cita emitida por el director ejecutivo de la empresa o de la alta gerencia. Cuando hemos visto reportes generales de la empresa o reportes de sustentabilidad o de responsabilidad social, usualmente se recomienda siempre tener esta declaración del director o del puesto más alto de la empresa, donde el puesto más alto de la empresa dice: yo como puesto más alto de la empresa reconozco y exijo procesos de derechos humanos y derechos laborales se estén cumpliendo al 100%. También viene la segunda parte, que es la declaratoria de la política sobre los derechos humanos. Fue lo que les comentó anteriormente. Una declaratoria de política debe proporcionar claridad al personal, así como a los participantes externos, sobre las expectativas de la empresa con respecto a los derechos humanos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la empresa, de la industria y de los riesgos contra los derechos humanos. Es necesario que la política se actualice conforme pase el tiempo y poder incluir las lecciones aprendidas y reflejar nuevas visiones dentro de los desafíos de los derechos humanos. Todos los días nos encontramos con cosas nuevas, con temas de derechos humanos. Y por último, la guía operativa en áreas funcionales o geográficas específicas. En algunas operaciones o funciones de negocio se puede estar el mayor riesgo de estar involucrados en impactos contra los derechos humanos. Cuando se desarrolla la orientación para funciones empresariales específicas, existen varios puntos que deben considerarse, como garantizar que haya una conexión clara con los compromisos del alto nivel de la empresa, utilizar un lenguaje sencillo y directo. Esto puede incluir el lenguaje específico para algunas funciones de negocio, aunque no se refiera a derechos humanos, siempre y cuando se conserve los aspectos únicos de derechos humanos, el significado del enfoque sobre los riesgos de la gente y no solo por el riesgo del negocio, y que vaya enfocado a no lo debes de hacer por tu seguridad y no al revés, no lo debes de hacer por la seguridad del negocio. Punto muy importante. Así la gente se siente partícipe de esta misma regla o de esta misma política. Involucrar a aquellos que finalmente tienen que utilizar esta política para ayudar a garantizar que la orientación o la implementación sea lo más apegada a lo que se desarrolló. Es muy, muy importante involucrar a quienes van a desarrollar esos proyectos o van a implementarlos, invitarlos a desarrollar este tipo de políticas y procederes. También, al final de todo eso, tenemos que obtener la aprobación del alto nivel, porque bien, si yo como alto nivel de la empresa digo, necesitamos que se haga esto, que se respete esto, existen muchos más manuales, mucho más políticas u otros documentos donde se van a estar expresando. Y al final es, ok, yo estoy de acuerdo en respetar esta parte, pero bien, a ver, la voy a leer. ¿Sabes qué? No te la voy a firmar porque esto contrapone a lo que yo dije anteriormente o contrapone a
el tema de derechos humanos. Hay que rediseñarla porque tenemos un objetivo, ¿no? Entonces, el punto aquí es que tenemos que estar revisados. Hay a veces ponen tres firmas, que es quién lo realizó, quién lo revisó y quién lo autorizó. Es muy, muy importante para saber qué piezas importantes de la empresa o de alto nivel están de acuerdo con lo que dicen todos los documentos derivados de la declaración oficial del principal. Punto muy importante, saber comunicar. Después de la aprobación, la política debe ser comunicada claramente al personal relevante, así como los negocios externos del negocio y de los participantes, tanto lo que esperan implementarla como aquellos que tienen un interés directo en su implementación. Es muy, muy importante saber comunicarla. Participar el tema de la comunicación de manera consciente, que nosotros a veces manejamos diferentes dialectos, manejamos diferentes idiomas. Me he topado con empresas que trabajan con gente de diferentes etnias indígenas y trabajan también con empresas en Estados Unidos. Y dentro de sus instalaciones completas, no solamente las que están las personas estas, viene el idioma oficial, que sería el que hablamos nosotros, el idioma de inglés de Estados Unidos y el dialecto o el idioma de su minoría con los cuales ellos trabajan. Es una parte muy importante de comunicar los derechos hacia las personas y que haya un entendimiento. Incluso hay contratos donde viene la traducción en español y la traducción en el dialecto. Entonces, eso está muy padre porque es un tema de inclusión y de respetar los derechos humanos y de hacer que se cumplan el tema de los derechos humanos. Vámonos metiendo al tema del ADN de la empresa. Una política no es más que palabras en papel, una política no es más que palabras en papel, como les vengo diciendo, si no hay acciones que puedan poner en práctica para que una empresa pueda implementar su compromiso respecto por los derechos humanos. Necesitan convertirse en parte de la cultura de la empresa o en el ADN de la empresa. Necesita ser parte integral de la forma de operar. La integración se trata de crear un macronivel adecuado para que una política sea efectiva en la práctica, lo cual incluye la capacitación, el desempeño, la estructura de responsabilidad, el tono de la cabeza por parte de la alta dirección. Me hablo del tono en el cual da la importancia del tema al tema la alta dirección y el consejo, y la alta dirección y el consejo, y un sentido de responsabilidad compartida para todos, para que puedan todos cumplir con los compromisos de los derechos humanos que la cual empresa ha identificado como un riesgo. Puntos guía para terminar. Asignar responsabilidades sobre los derechos humanos, siempre. Considerar el compromiso de la empresa al reclutar, lo mencioné mucho al principio. Capacitar al personal clave con el tema de dirección y de todo. Desarrollar la capacidad de resolver dilemas y responder a imprevistos, perdón. Hablar honestamente de los derechos humanos, muy importante. Para poder avanzar tenemos que ser honestos con nosotros mismos. La importancia del liderazgo desde arriba, lo platicamos. Desarrollar incentivos y disincentivos también, digo. Y pues bueno, dentro de la presentación esto es, yo aquí les voy a dejar una actividad para que ustedes la puedan hacer. Usualmente vemos como una pirámide donde arriba están los directivos y abajo está toda la cuestión está. En este caso, vamos a voltearla y vamos a ver que la responsabilidad no va de abajo hacia arriba, sino de arriba para abajo con los directivos, sino que los directivos tienen que impulsar la política o la política o el procedimiento, o impulsar que los derechos humanos estén incluidos en todos nuestros procedimientos para que puedan ser respetados. Si desde la base no está respetado los derechos humanos, los derechos laborales, no nos va a servir de nada. Ya para terminar, no hace falta que proyecte. Realmente, si me ha funcionado, lo que les platico es porque me ha funcionado. Y este documento me ha funcionado muchísimo con las empresas que he estado asesorando, agrícolas o no agrícolas. Todas las empresas atentamos contra los derechos humanos y todas las personas atentamos contra los derechos humanos. Nadie nos salvamos. Pero cuando somos conscientes de las cosas, empezamos a entender
qué son las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Yo me encargo también en algunas ocasiones de reclutar, y a veces las piezas fundamentales de los puestos o las habilidades es la parte de poder responder ante cuestiones que no están tan padres y que afectan a la persona, al empleado, te pueden afectar a ti como empleado que estás dirigiendo esa parte y pueden afectar a la reputación de la empresa. Entonces, para poder afianzar todas estas partes, hay que hacer el cono que les mostré. Vamos empezando desde la alta dirección, cómo ellos identifican y cómo ellos quieren que funcione la empresa, pero siempre respetando el tema de derechos humanos y que estos los vayan impulsando hasta llegar al tema del todo el staff, de la gran población, en su caso de la población que trabaja en el campo, de los colaboradores del campo. Entonces, es muy, muy importante también saber o conocer a quienes tenemos en estos puestos. Te encuentras con muchísimos puntos que no están tan geniales, es cierto, a veces tenemos que ser un poco rudos por diferentes cuestiones y esa parte es como cuando dicen, no le pegues al niño, pero pues al final cada quien decide, ¿no? Y no le peguen a los niños, la verdad, está muy fea esa parte. Pero espero que me entiendan lo que trato de decir. Tengan conciencia y aceptemos los puntos o los errores que hemos cometido. Tratemos de mitigarlos para que en el futuro no nos veamos afectados con un tema de rentabilidad. Todo lo que les dije, al momento de respetar el tema de los derechos humanos y al momento de tener una rentabilidad, les hablo de un tema de dinero, porque todo, absolutamente todo puede ser monetizado. Y creo que los que han entrado en cursos conmigo saben que siempre encontramos el indicador para monetizar esta parte. Les dejo esta tarea para que ustedes puedan empezar a aplicarlo. Yo nuevamente les agradezco este tiempo que me brindaron a esta presentación. Esta es la 10ª vez que doy este taller y la verdad me encanta cada vez. Digo, en esta ocasión nos tocó en línea, pero pues les agradezco mucho nuevamente Eleven Rivers de siempre tomarme en cuenta y gracias por dejarme terminar o finalizar esta línea de capacitaciones. Edgar, Esmeralda, muchas gracias también Alfredo, a Yorgo, a Elvia y a todo el equipo que está en Eleven Rivers Rovers de Bellis from Mexico. Muchas gracias, Saúl. Gracias por el comercial. Pues vamos a proyectar, aquí está, Bellis from Mexico a través de Eleven Rivers, pues otorga el presente reconocimiento al licenciado Paul Eduardo Ahumada García por haber impartido el webinar de Derechos Humanos y Laborales con duración de 2 horas, cuya canceló el 27 de agosto de 2021. Muchas gracias, Paul, por apoyarnos en esta ocasión nuevamente y pues te esperamos próximamente en futuras capacitaciones, a ver cuándo podemos organizar otra plática. Claro que sí. Creo que hay muchas preguntas. Por ejemplo, veo que alguien aquí tiene levantada la mano, pero nos gustaría que nos hiciera llegar la pregunta que tiene que hacerle a Paul. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que concluir en esta ocasión. Así como las preguntas que tengo aquí en el chat de preguntas y respuestas, también se las vamos a hacer llegar para que Paul nos haga el favor de responder. Y pues muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana en las siguientes capacitaciones. Hasta luego. Gracias. Veggies from Mexico. Mexico's best produce.